Bueno, muy bien, Marcelo, como hacemos siempre, los 25 de mayo, recordamos que en realidad la Revolución de Mayo fue básicamente una revolución por la libertad política y por, sobre todo, la libertad económica, una de las primeras medidas que tomaron los patriotas de Mayo justamente en la primera junta fue levantar el cepo cambiario y levantar, por supuesto, todas las restricciones que en ese momento el Reino de España, que venía a representar el estatismo económico, el intervencionismo, obviamente el cuento del rol del Estado para proteger a los más humildes, en ese momento, bueno, por supuesto, los que estaban en la Argentina se hartaron de todo eso y así empezó una historia interesante, obviamente, en este país, donde las cuestiones se siguen discutiendo, Marcelo, como hace 211 años. Claro. En ese marco, ahora tenemos un conflicto marítimo, bueno, fluvial, porque recordemos que la Argentina, para mantener sobre todo el gas en los domicilios, tiene que importar el suministro a través de los famosos barquitos, Habíamos anticipado, recuerdo en su momento me lo había anticipado el especialista Fernando Meiter, que este año íbamos a tener por lo menos la necesidad de importar 3 barcos, pero resulta que ahora hay problema sindical con precisamente el gremio portuario y por lo tanto está demorado el ingreso de los barcos regasificadores. Así que atención, Marcelo, porque venimos con un problema que seguramente va a ir creciendo y hay que recordar que todo esto se da después del severo conflicto en el cual el ministro Martín Guzmán tuvo que allanarse a la política tarifaria justamente que viene dictada desde el Instituto Patria, el conflicto de Martín Guzmán con los Federicos, con Federico Basualdo, el hombre que maneja obviamente la cuestión eléctrica, y Federico Bernal, en este caso, con el gas. Así que atención con ese capítulo, Marcelo. También un dato importante, mañana 26 de mayo, después del feriado, se congeló Willy. Se nos congeló Willy, mira qué asistencia pena. estatal. Ahí está. Así Ahí es. tuviste un segundo de congelamiento. Eso perdón, no pasa, perdón. claro, Ahí eso estoy, pasa con las personas, no pasa con las máquinas, Claro. ¿no? O sea, Fantini sí, exacto. habla igual, digamos, no necesita energía, ni hay que enchufarlo, nada. Se anda solo. No, Claro. aquí. Mira. Lo que pasa es que yo, 220 acá es 110, Marcelo. Entonces Claro. pensé que había habido algún tipo de dificultad. Bueno, dale. Bueno, te decía que entre mañana y el 1 de junio, entonces, ya se estableció la fecha para que las empresas, también los autónomos lo pueden hacer, los monotributistas, se inscriban para recibir la asistencia estatal por la pandemia, que ha sido reducida en forma importante. Básicamente, entre 18.000 y 22.000 pesos sería el monto máximo que pagaría el Estado por cada trabajador, siempre y cuando estén en el sector de la salud o en sectores críticos. También los monotributistas y los autónomos van a poder aplicar, pero bueno, tienen que demostrar que la facturación cayó sensiblemente respecto del año 2019, donde todavía no había pandemia, con lo cual la mayoría de los monotributistas y de los autónomos creo que no van a estar en condiciones de recibir esa asistencia. Recordemos, Marcelo, que el gobierno anunció un paquete de unos 500.000 millones de pesos, que es 6 veces menos, haciéndolo en términos reales, de la plata que hubo que poner el año pasado. Con lo cual, evidentemente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la mayoría de los observadores cree que el gobierno va a tener que emitir muchísimo más pesos para asistir, lógicamente, los reclamos y sobre todo en el año electoral. Finalmente, Marcelo, a propósito del tema fiscal, se está tomando su tiempo el gobierno para devolverle la plata a los trabajadores que se suponía iban a ser beneficiados con el alivio del impuesto a las ganancias. Ahora la AFIP tiene que reglamentar cómo lo va a devolver. Y bueno, recién escuchábamos en el servicio informativo que lo que se iba a cobrar eventualmente con los salarios de mayo, ahora se va a cobrar a partir de julio y en cómodas cuotas, ¿no? El gobierno, en ese caso, debería por lo menos pagarle la tasa de interés a los contribuyentes, la misma que le cobra a los que se atrasan con las inversiones. Y finalmente, Marcelo, en el mercado de la carne,
Bueno, la pregunta ahora es hasta dónde va a ir el gobierno en la batalla contra el sector agropecuario y sobre todo contra los productores de carne. Hay allí una versión alrededor de la cuestión de que pueden intervenir eventualmente el mercado de Liniers. Hay una nota de Matías Bonelli muy buena hoy en El Cronista sobre ese tema. Recordemos que, bueno, ayer el ministro Matías Culfas aclaró que él no se refería, digamos, a los productores agropecuarios cuando habló de que hay gente que hay exportadores que roban dólares, sino que se refería a las maniobras de subfacturación de exportaciones. Aparentemente han descubierto empresas que tienen domicilio en la Villa 11114 y que han estado exportando carne a lo pavo. De todas maneras, Marcelo, acá el problema es el control de cambios. A mí me parece válida, creo que sigue siendo válida la discusión de quién son los dólares en la Argentina. ¿Los dólares son de los exportadores o son del gobierno que les obliga a malvender los dólares justamente en el mercado oficial de cambios? Y entonces ahí se producen obviamente las maniobras para tratar de zafar de, una situación en la cual a mí me parece que el que roba no es el productor, el que roba es el Estado con el control de cambios y obviamente con las retenciones. Pero el tema viene bravo y repito, Marcelo, está la versión de una intervención del gobierno al mercado de Liniers. Veremos qué pasa. Gracias, Willy.